Puede sentarse, hermano. Los niños, vamos a salir los niños en orden a la escuela dominical. Aunque les iba a predicar de la historia del arca Noé. Ya saben los niños, ¿eh? Vamos a estar ahí buscando en la Biblia. Juan 4, 34. Juan 4, 34. Es un fuerte amén cuando lo tienen. Amén. Como ya comieran. Amén. Antes de leerlo, dice ahí, un poquito ahí, les voy a narrar, dice que los discípulos se fueron a buscar, lo voy a decir con mis palabras, hermano. Dice que los discípulos se fueron a buscar comida porque tenían hambre. Muy parecido a nosotros. Y entonces yo me imagino que en todos los discípulos, dice que como tenían hambre, se fueron a buscar comida. Me imagino que por ahí se encontraron, no sé, un KFC, un Burger King, para darle a Jesús, porque Jesús tenía hambre. Y dice la palabra de Dios que cuando regresan ellos llegan y le dicen a Jesús que viniera a comer. Y en esa misma línea, en ese pasaje, si usted ha leído esa palabra, dice ahí que antes de eso había ocurrido algo muy hermoso, porque dice que Jesús estuvo hablando en el pozo con una mujer. Amén. ¿Está leyendo esa historia? Dice que estando hablando con esa mujer, Jesús empieza a presentar el plan de la salvación. Y dice que estando hablando con esa mujer, Dios a través de Jesús usa el don de ciencia y le revela, ¿verdad? Y empieza una conversación entre la mujer y Jesús. Todos conocemos la historia que ella le dice, 5 maridos tienes y el que está ahorita no es tu marido. Amén. Y a través de esa palabra, Jesús llega y evangeliza la vida de esa mujer. Y esa mujer esa tarde o ese día o esa noche, porque no sé qué hora era, obtiene la salvación. Luego de eso es que acontece esto que vamos a leer en el 35. Dice, no decís, Jesús le dijo, en el 34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Le dice a los discípulos, porque los discípulos le dicen a Jesús, ven a comer el KFC. Y entonces él le dice eso. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. En el 35 dice, ¿no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe el salario y recoge fruto para vida eterna. Para el que siembra, goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Amén. Aquí nos está hablando de algo muy hermoso y Dios ponía eso en mi corazón, porque yo le preguntaba a Dios que qué traía, que de qué hablaba, y si ustedes mi cuaderno, de hecho que en el cuaderno tengo como 50 predicaciones empezadas a mi parecer, y Dios me inquietaba acerca de traer, acerca de ese tema. ¿Acerca de cuál tema? Me dirá usted, acerca del tema más importante en el que usted y yo deberíamos estar concentrados. En el tema en realidad en el que se centra todo el evangelio, en el tema en el que se centra la vida de nosotros como hijos de Dios, en el tema en el que aquel por el cual Jesús fue a la cruz del Calvario, que es la pasión o el amor a las almas. Y cuando Dios me inquietaba y me decía que hablara acerca de esto, Él me llevaba a este versículo donde le dice, no decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega. Y aquí les digo, alcen vuestros ojos, porque ya el campo está listo. Y cuando Dios me hablaba de esto, me decía que este es el tiempo de la siega, ese es el tiempo en el que los campos están listos, ese es el tiempo de recoger. ¿De recoger qué? De recoger las almas,
Ese es el tiempo de buscar. Y ahí le decía Jesús a los discípulos, aún faltan 4 meses, le dice él, y dice, no, porque muchas veces Dios me decía, vemos con nuestros ojos naturales. Por eso Jesús le dice a sus discípulos, alcen sus ojos y vean que los campos están listos. Pero muchas veces nosotros llegamos en nuestra humanidad y tal vez los discípulos llegaron y alzaron sus ojos y tal vez veían, no sé, tal vez el lugar donde estaban era el campo. Si yo les dijera a ustedes ahorita, alcen sus ojos, ¿qué es lo que ven aquí? Ustedes me dirán, yo veo la iglesia, veo las sillas, ven a esa mujer tan bonita, está aquí al frente. Pues yo, hermanos, qué delicado. Pero bueno, ya eso es parte de la envidia que hablamos otro día. Pero cuando Dios me decía a mí, es el hecho de que tenemos que aprender, a Jesús está diciendo a ellos que vieran en lo espiritual, que vieran que era en ese momento, que era el tiempo de la cosecha. Por eso les dice, y el que ciega recibe salario y recoge fruto para la vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con él en la siega. Y este es un evento, y cuando yo lea eso me dice, Dios sabe, ese es el tiempo, o este es el tiempo que Dios está marcando ahorita, porque estamos viviendo los últimos tiempos. Y muchas veces, tal vez usted y yo hemos escuchado y ya suena trillado que nos digan, estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos y tal vez sigue usted pasando los días y pasamos el tiempo y escuchamos tal vez a la pastora diciendo, hermano, prepárese porque Cristo ya viene. Pero la palabra de Dios dice que el Espíritu nos da testimonio. Y si usted en su espíritu tiene testimonio, usted sabe percibir los tiempos en los que estamos. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Eso quiere decir que esta palabra que Dios deja acá, eso quiere decir que ese es el tiempo en el que Dios está hablando, que los campos están listos y que los campos están maduros, que ese es el tiempo de la cosecha, que ese es el tiempo que Dios nos está llamando, nos está persiguiendo como iglesia a decir, está listo para que vayamos a labrar, para que vayamos por esas almas que se están perdiendo, para que vayamos por esos familiares, por nuestro vecino. Porque eso quiere decir que nuestro vecino ya está listo. Eso quiere decir que mi familiar ya está preparado. Amén. Dice en Apocalipsis, y yo quiero que veamos un momentito ahí Apocalipsis. Porque en Apocalipsis nos habla acerca de esto. En Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, 14. Amén. Dice la palabra de Dios. Y miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que está sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la miel de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Amén. Esto es lo que Dios nos está hablando, y este pasaje de Apocalipsis nos está hablando de los últimos tiempos y está hablando de estos tiempos. Está hablando de estos tiempos, de que es tiempo de que la iglesia, en realidad, que nosotros como iglesia nos apercibamos de los tiempos que el tiempo está maduro. Y yo me decía, ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que tal vez es el momento de recoger, pero muchas veces la iglesia se ha desenfocado, nosotros como iglesia, y no estoy hablando de esta iglesia, estoy hablando de la iglesia en general. Nos hemos desenfocado realmente qué es realmente nuestra misión, qué realmente es lo que Dios ya nos ha establecido a nosotros como hijos de Dios o como responsabilidad. Porque la palabra de Dios me dice a mí, ir por todo el mundo y predicar el evangelio y hacer discípulos. Y nos está llamando a nosotros, porque muchas veces nos agarramos y decimos, pero es que yo no soy pastor, yo no soy profeta, yo no soy evangelista. Porque la palabra de Dios dice que constituyó a algunos pastores, constituyó a otros profetas, constituyó a otros maestros. Pero es que Dios no está dando aquí en ministerios, está hablando de lo que Él estableció. Y dijo, ir por todo el mundo, y vayan, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y sean testigos. O sea, Dios nos está dejando estipulado, y eso lo dejó antes de Él partir. Fue como su última petición antes de irse. Y dijo, ir por todo el mundo.
Vayan, de lo que yo a ustedes les enseñé, vayan y compártanlo. De lo que yo a ustedes les enseñé, ven y denlo. Y dice, y sean testigos, o sea que nosotros somos los testigos, porque lo que usted Dios le dio, porque el hecho de que usted y yo estemos sentados aquí, es porque nosotros ya tenemos la salvación, porque somos testigos del poder y de la misericordia de Dios, es porque somos testigos de un Dios de amor y de misericordia, de un Dios que perdona, de un Dios que redime. Entonces nosotros somos esos testigos que Dios nos está diciendo, sean testigos. Y vayan y digan al perdido, a las personas que están, a su vecino, a su familiar, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que restaura, que hay un Dios que quiere en realidad traer vida eterna, no algo pasajero. Entonces cuando Dios me hablaba acerca de eso, me decía, es necesario que la iglesia entienda, y este año es un año en el que, yo no sé si usted lo cree o no, pero es un año donde Dios está llamando a las almas, es un Dios donde Dios está llamando. Qué bonito los seminarios, qué bonito esto, qué bonito los paseos, qué bonito todo lo que usted me diga, ay, es muy bonito. Y gloria a Dios porque eso se da en las iglesias. Y gloria a Dios por los ministerios. Pero este es un año o este es un tiempo donde Dios quiere que la iglesia, desde la iglesia realmente se apasione por las almas. Es un momento donde nosotros tenemos que aprender a soñar y a creer que el que Dios prometió, Dios va a cumplir. Y Dios me decía, ahora cuando en la tarde, cuando yo escribía esto, Dios me hablaba algo y me decía, ¿sabes? Para ver esto, para ver el cumplimiento de la palabra en la iglesia, para ver lo que Dios tiene que haber algo y se llama visión. Hermano, ¿y cuántas veces usted y yo tenemos visión? Usted me dice, es que yo tengo visión porque tengo ojos y veo. Pero tal vez usted tiene ojos y ve físicamente, pero no tiene tal vez visión, entonces es como si no viera, está ciego, caminando a tientas. Tenemos ojos en lo natural, pero en lo espiritual no estamos viendo más allá de lo que Dios realmente nos está llamando como iglesia, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios le está diciendo a la iglesia. Este es un tiempo de ¿qué? Tiempo de trabajar. ¿De trabajar dónde? De trabajar en el campo, no recogiendo. No estoy hablando literalmente que vamos a ir a recoger maíz, que vamos a ir a recoger manzana, que vamos a dejar agua ya. No, hermano, estamos hablando de almas. Estamos hablando de las almas que se están perdiendo, y Dios dice, este es un tiempo, este es un año donde veremos la cosecha, porque ya están los campos listos. Y ahí le decían los discípulos, porque si usted ve ahí, dice, ¿qué le dice? Ustedes me dirán, faltan 4 meses, y Dios le dice, no, alcen sus ojos y miren, porque es ahora. Porque la visión no solo actúa por medio de la fe, y la palabra de Dios me dice a mí, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y cómo llega la visión? La visión llega primeramente a la mente. Tal vez usted dirá, pero es que yo no tengo visiones. Claro que las tiene, porque Dios a todos nos da, y primero nos llega a la mente. Y si usted me dice a mí, pero es que a mí solo me llegan cosas malas, bueno, hermano, la Biblia dice que renovemos nuestra mente, porque si sus pensamientos solo le llegan cosas malas y cosas que no son productivas para el reino de los cielos, entonces usted tiene que empezar a renovar su mente en Dios. Por eso dice, renovaos vuestros pensamientos. Entonces, si eso le está pasando a usted, diga al Señor, renueva mis pensamientos, para empezar a tener los pensamientos de Dios. Y ahí Dios va a poner y depositar la visión. Porque es necesario caminar en visión. Es necesario ver que más allá de qué es lo que Dios tiene para nosotros como iglesia. Porque si usted simplemente camina sin saber qué quiere, usted no va a llegar a ningún lado. Hay un dicho que dice, si usted no sabe para dónde va, ya usted llegó. Pero el fin siempre va a ser el mismo. Y Dios no va a poner aquí a la pastora Alejandra a pensar una cosa, y va a poner a otra pastora a pensar otra cosa, y va a pensar al otro pastor. No, porque la pastora Alejandra tiene una visión en este lugar. Y Dios le ha dado su visión como pastor de esta iglesia. En mi caso, Dios a mí me dio mi visión como iglesia allá en Jiménez. Y yo tengo mi visión, y tal vez no es la misma de la pastora, pero al fin y al cabo la visión de ella y la mía terminan siendo la misma, aunque trajemos diferente. Que termina siendo la visión de Dios. ¿Cuál es la visión de Dios? Ganar almas, traer a salvación. Entonces terminamos haciendo el cumplimiento del propósito de Dios. Y eso es lo que Dios me hablaba. Pero Dios me hablaba y me decía, ese es el tiempo en el que yo necesito que mi iglesia se despierte. Pero dice Mateo 9:37, y se lo voy a leer.
Dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Vea qué impresionante esta palabra, y sé que la hemos escuchado mucho. Entonces dijo a sus discípulos, ¿quién fue el que lo dijo? Lo dijo Jesús. Jesús llegó y le dijo a sus discípulos, hay mucho por recoger, hay mucho trabajo, hay mucho. La mies es mucha, pero hay pocos obreros. Hay pocas personas que quieren realmente pagar el precio. Habemos muchas personas que realmente no estamos realmente dedicándonos al ministerio. No estamos viendo realmente qué es lo que Dios nos está hablando. Por eso Jesús le dice, a la verdad hay mucha mies, hay mucha cosecha, hay mucha gente que se está perdiendo todos los días. Pero hay pocos obreros que quieren ser obedientes, que quieren pagar un precio, que quieren realmente en realidad dedicar su vida en oración. ¿Sabe por qué este tiempo? Usted me dirá, Saray, es que es muy difícil. Dígamelo a mí, es muy difícil. Claro que sí, y lo he comprobado, porque es difícil llegar y hacer entender a la gente. Porque de verdad que a veces uno quisiera como llegar y abrirse el cerebro para que entiendan que el plan de salvación, que lo que uno les está presentando es una eternidad, es lo mayor que usted y yo podemos tener. Y entonces usted me dirá, pero es que yo ya he intentado con mi familiar, yo ya he intentado con el vecino. Pero Dios, cuando Dios marca y dice esto, y dice, yo soy el Dios de los tiempos. ¿Sabe? Miles de oraciones que han ocurrido durante tantos años, de miles de años, de semillas que la gente ha sembrado. Dios me decía a una tarde algo tan hermoso. Me decía, y yo veía, mientras que escribía esto, y Dios me recordaba, me decía, yo veía una lluvia así que caía, donde estaba yo sentada, yo podía ver lluvia, y me decía, el Espíritu Santo me hacía sentir, me decía, ¿sabe qué es eso? Esas son las oraciones de mucha gente, por muchos años, que ya ni siquiera están tampoco, y no estoy hablando aquí, estoy hablando en general. Me decía, esas son las oraciones de miles, y semillas de personas, de clamores, de pidiendo la salvación por la tierra. Y Dios me decía, eso, es el cumplimiento que ahora que se va a ver. Esa es la miel de la que Dios está hablando, porque por la salvación viene sobre la tierra. Por eso en Apocalipsis lo dice, es el tiempo. Pero ¿sabe qué es el problema? Que puede venir el tiempo, pero hay pocos obreros. Viene el tiempo en el que Dios va a venir y la gente va a tener necesidad y que el corazón va a estar preparado. Pero hay pocos obreros que quieren pagar un precio. Hay pocos obreros que están interesados en realidad en ver si mi hermano necesita la salvación, si el vecino, si el primo, si el tío. Porque no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Porque estamos viviendo en este mundo viendo nuestros propios intereses. En lo que yo quiero, en lo que yo necesito, en yo, después yo, y después yo otra vez y otra vez yo. Y se nos está olvidando que estamos en esa tierra, pero no estamos aquí de paso, porque dice la palabra de Dios que nosotros no somos de aquí, nosotros no pertenecemos aquí. Por eso la palabra de Dios dice, hagan tesoros en el cielo y no los hagan aquí en la tierra, porque lo de aquí se desbarata, lo se lo come. Pero en el cielo, lo que usted atesora en el cielo es eterno. ¿Qué pasaría el día de mañana? Usted se ha puesto a pensar el día de mañana cuando usted se presente delante de Dios, porque, mano, a veces pensamos que nunca vamos a llegar a eso. A veces pensamos en realidad que como llevamos aquí 15 años, como yo viviendo en la tierra, no vamos a llegar a eso. Pero todos vamos a llegar a presentarnos delante de Dios. Madre, que no sea envidiosa, pues la ministramos. Pero el día de mañana, ¿qué le va a decir usted a Dios? Ay, Señor, es que estaba muy ocupado trabajando. El trabajo que tú me diste en bendición. Señor, es que estaba muy ocupado cuidando la casa que tú me diste en bendición. Los hijos que tú me diste en bendición. El perro que me diste en bendición. Y todo eso se va a quedar aquí. Aquí se va a quedar todo por lo que tanto nos afanamos. Aquí nos va a quedar el perro, el gato, la casa, el carro, las deudas, todas las pantallas, todo lo que usted no sé. En realidad, humanamente, lo que usted piensa en realidad que se vuelve valioso,
por lo cual usted tal vez no estamos haciendo lo que realmente se nos mandó a hacer. ¿Y qué le vamos a presentar nosotros a Dios? Si dice la palabra de Dios, hacer tesoros en el cielo. Y vamos a decir, ay Señor, no, me tuve que dedicar tanto a la tierra que no me dio chance de hacer los tesoros realmente en el cielo. No, realmente no pude, Señor, preocuparme en realidad por lo que tú me mandaste, que era ir por todo el mundo y hacer discípulos. ¿Sabes? La iglesia ahora, en general, la iglesia no quiere hablar de evangelizar. Ya a la gente no le gusta evangelizar. Ya a la gente no le gusta en realidad pagar un precio. Ya a la gente no le gusta en realidad ir y salir a buscar a la gente. Cuesta. Ahora las iglesias, en general, todas las iglesias. Y es hermoso y qué bonito, de verdad. A mí me gusta. Y a mí eso me encantan, los congresos, los predicadores. A mí son, de verdad. ¿Por qué? Porque son ministerios que Dios les dio y qué hermoso, porque son para edificación de nosotros mismos. Pero estamos tan dedicados y tan desenfocados en tantas cosas que realmente no estamos viendo que todos los días hay personas a nuestro alrededor que se están suicidando. Hay gente a nuestro alrededor que está viviendo en depresión. Hay gente a nuestro alrededor que está viviendo tal vez necesitando un abrazo. Necesitamos un abrazo de decirle, ay, Dios te ama. Dios está ahí. Dios puede cambiar tu vida. Dios puede transformar. Porque el Espíritu Santo es el único que convence al hombre de pecado. No somos usted y yo. Pero nosotros también tenemos una responsabilidad delante de Dios. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Orar, hablar, pregonar. Yo tengo ya un tiempo de ir con la iglesia y ha sido muy difícil porque es un lugar muy difícil. En realidad es muy difícil. Y yo cuando estoy ahí, porque yo a veces yo digo, ay no, yo ya, de verdad que ya vamos a dejarse un tiempo, porque la verdad es que yo sí a veces lo digo, casi todos los días. Solamente lo digo de lunes a domingo. Ya después se me olvida porque todo oculto. Y yo le digo, Señor, qué difícil. Pero saben, cuando yo llego, no sé, es que es algo de verdad tan... Cuando yo llego a los cultos y ya estoy ahí y empiezo uno a predicar y yo veo a la gente que llega, ahí está llegando un muchacho que de verdad que me tiene tan impresionada. Y yo digo, Señor, si fuera solamente por ellos, vale la pena. A mí no me importaría. O sea, no me importaría de verdad. Dios sabe en realidad porque es tan apasionante de verdad ver a la gente, verlos ahí, cómo los ministran y entran y ver la necesidad que tiene la gente. Porque la gente tiene necesidad. Y tal vez usted dirá, pero es que yo lo he intentado y no pasa nada. La palabra de Dios dice que nosotros somos cartas leídas a los ojos de los hombres. Y tal vez lo que usted no ve, que usted cree que usted no está haciendo, sí lo está haciendo. De hecho que una vecina me preguntaba un día eso, me llamó y me dijo, Sara, ven acá un momento, yo salí a trabajar. Y ella ahí por mi casa, y me dice, yo quería preguntarle algo. Y yo le decía, ¿qué fue? Me dice, es que un día se estaba predicando de algo, ella no va a la iglesia. Yo estaba predicando un día estos y quería hacer una pregunta porque tengo una duda acerca de esa predicación. Y me dice, yo no voy, pero yo desde aquí al corredor yo la escucho a usted predicando. Y me impresionó porque era que sí sabía que prediqué. Y yo decía, Señor, la gente está deseosa. La gente está deseosa. No de que, ay, usted es pecador. No, la gente está deseosa de qué? De un Dios vivo, de un Dios real. De que le presentemos a alguien y decir, hay más allá de lo que nos deja, hay una silla, es la vida eterna, es un plan de salvación. Pero hermanos, nosotros necesitamos abrir nuestra boca. La palabra dice que en nuestra boca está el poder. Y nosotros aquí limitados y con la boca cerrada, sabiendo, si es que Dios es amor, Dios va a salvar a la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo. Para que todo aquel que se pierda, para que todo aquel que quiera no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero necesitamos llevar eso a otro nivel, a un nivel de la realidad. A un nivel de entender que de tal manera amó Dios al mundo, que de tal manera Él se despojó de su único hijo, y que usted y yo tenemos esa responsabilidad delante de Dios, hermano, que debería ser un privilegio, no una carga, sino un privilegio de que Dios nos permite gozar de la salvación y aún de eso que podamos nosotros ser partícipes de buenas noticias para otras personas. Pero en esos tiempos muchas veces no queremos.
Y entonces Dios decía, ¿dónde están los obreros? ¿Dónde están los obreros? Hay mucho que hacer, pero ¿dónde están? ¿Dónde están los obreros? Pero los obreros que están llenos de miedos, que están llenos de problemas, que miedo predicar, que miedo ministrar, que miedo que hablar, que miedo, no sé, recoger la ofrenda, lleno de miedos. Y yo les voy a decir una cosa, y ahorita vamos a leer un pasaje que Dios de verdad que me impresionó cuando me dijo eso. En la Biblia Dios muchas veces hace invitaciones a su iglesia. Y Dios me decía, cuando Dios hace una invitación, no le está preguntando a usted si usted quiere ir, porque es como cuando yo hago va a ser un cumpleaños, y si ustedes quieren ir van, y si no, uno qué importa, pero Dios no es así. Cuando en la Biblia Dios habla de que Dios está invitando a usted a hacer algo, no le está preguntando si usted quiere hacerlo, es que hay que hacerlo. Y nosotros pensamos que Dios nos está dando la opción, de que nos está dando la invitación y la opción es, ¿quiere? No, es que Dios está diciendo, dame la invitación, hágalo. Nos está dando la invitación, tome, predique. Nos está dando la opción, Jorge Luis, tome, usted es pastor, haga la iglesia. No está diciendo Dios, ¿quieren hacerlo? Dice ahí, Lucas 14:16. Amén. Lucas 14:16. Entonces Jesús le dijo a un hombre, y hizo una gran cena y convidó a muchos. Y convidó a muchos. Dice que entonces había un hombre, hizo una cena y convidó a muchos. ¿Usted sabe que esos muchos somos usted y yo? Y aquí es lo que yo les digo. Dice, y hizo este hombre una cena e invitó. Y es cuando el Espíritu Santo me decía, ¿usted sabe que el decir Jesús, invité, no es opción de que si quieren ir? O sea, los estaba invitando, o sea, les está diciendo, o sea, tienen que hacerlo. Cuando usted Dios llega y le dice, yo te llamé para eso, no le está preguntando, te voy a dar la opción. No, es que hay que hacerlo. La opción es hágalo. Si Dios te llama como pastor, no le está preguntando, ¿usted quiere ser pastor? No, sea pastor. Si usted Dios le está diciendo, tienen que levantarse y a orar en las madrugadas, si te llamé como intercesor, no le está preguntando, ¿usted quiere ser intercesor? No, hágalo. Pero muchas veces nosotros pensamos que Dios nos está dando una opción para ver qué queremos hacer.